Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Yo soy médica infectóloga, así que voy a tratar de poder expresarme hacia ustedes lo más claro posible y con una charla que sea amena y tranqui, sobre todo a esta hora. Y nada, o sea, uno en general, bueno, está bien, es de un lugar, trabaja en otro por razones de trabajo, de la vida, uno va cambiando, pero nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista infectológico, trabajamos en la comisión de trasplante de órganos sólidos de la SADI, todo el país en conjunto, entonces es muy importante que, digamos, el órgano, por más que uno lo trasplante en Corrientes, tiene que saber que viene de otra provincia o viene de otra zona, la gente que ablaciona, la gente que trasplanta, o sea, es una mezcla, un crisol de provincias, así que tenemos que estar un poco más conectados. Estamos conectados, pero podríamos estar un poco más. Bueno, este es el tema, amenazas actuales en infecciones regionales oportunistas en donantes y receptores de trasplante de órgano sólido. Había varias amenazas para hablar, pero voy a hablar de las más importantes y de las que por ahí crean mayor confusión o las que son más frecuentes. Igual cualquier cosa, al final pueden preguntar sobre, en general, alguna otra amenaza que tengan dudas y podemos charlarla en conjunto. Acá. Bueno, como ven, podría haber varias amenazas en nuestros pacientes, sobre todo en la zona en donde estamos, trabajamos la mayoría de los que estamos acá. Para los visitantes de otros países, mostrarle, bueno, el mapa Argentina, no sé acá dónde está la luz. ¿Esa es? Ahí está. Bueno, este es el noreste, está marcado en verde. Bueno, no sé por qué. Ah, bueno, tengo el dedo grande. ¿Viste? A ver, marcamos. Bueno, marcame vos y yo doy el charla. Bueno, entre el 16 y 48%, esto es a nivel mundial, entre el 16 y 48% de los receptores de trasplante de órgano sólido vivos han viajado a regiones tropicales o áreas con un mayor riesgo de adquirir infección. Imagínense, nosotros estamos en un área tropical, o sea que todos nuestros pacientes están en un área de riesgo. No se sabe las tasas de infección, por ahí uno puede tener en su centro cuántos pacientes con CHA trasplantó, cuántos pacientes con tuberculosis, pero no hay, digamos, reportes que muestren bien exactamente las tasas de infección en las diferentes regiones, o son por ahí serie de casos, controles, pero no sabemos exactamente. Pero sí se sabe que son infecciones que son por ahí más graves en los pacientes trasplantados y también generan complicaciones con el injerto. Hoy veía la técnica del doctor para que la anastomosis no se salga y no ponerle drenaje, pero bueno, hay otras cosas, digamos, que muchas veces subestimamos, ¿sí? Estas infecciones sobre todo, que por ahí, sin darnos cuenta, son estas las que complican el injerto y no, por más que tenga una excelente anastomosis, que el paciente no haya tenido drenaje, que la isquemia haya sido de 4 horas, bueno, un paciente con una tuberculosis pretrasplante puede, digamos, hacer que todo esto se hunda. Bien, voy a mostrarle un caso que hemos visto en conjunto con el equipo de Misiones, creo que fue uno de los primeros trasplantados, ¿sí?, que recibió un trasplante renal, paciente de Misiones, donante cadavérico, en agosto del 2017. En el 17 ya habían hecho 18. Bueno, está mal el capaz. Este era del privado, capaz no sé. Porque este es de Misiones. Sí, no puedo decir. Después te mando por WhatsApp. Bueno. Este paciente es muy interesante. Bueno, este paciente unos meses después de un trasplante renal que había estado bastante bien su evolución, estaba con inmunosupresión con tacrolimus, micofenolato y eltisona. No teníamos conocimiento, como venía de otro centro, no teníamos conocimiento de la evaluación pretrasplante del paciente. Y se presenta meses después, en noviembre, con un síndrome febril de 4 semanas de evolución, dolor en el codo izquierdo, era una bursitis, pápulas en piel y tos. Esto por ahí uno ve y dice, es una infección por estáfilo, le pongo antibiótico, lo cultivo, lo interno, ¿sí? Pero el paciente no estaba bien. Se vieron los dosajes de inmunosupresión, estaba un poco alto el tacrolimus, 29 el nivel, y obviamente se hicieron un par de estudios, se hizo una tomografía de tórax, una resonancia de cerebro,
una tomo de abdomen, el paciente tenía siembras peritoneales de algo, tenía una neumonía y tenía lesiones en piel. Expectoraba, entonces se tomó una muestra de esputo, se hizo una coloración muy fácil de hacer, no se hizo nada extravagante, pero también se le hizo una biopsia de piel. ¿Alguno tira algún dato? ¿Alguna sospecha? Menos los que ya saben el caso. Bueno. Menos el que le biopsió la piel y después el peritoneo y el... Bueno, este paciente tenía VAR positivo. ¿Está? VAR positivo en el esputo, desarrolló, ¿sí? Obviamente que también tenía siembras peritoneales, lo contamos ahora en 20 minutos, pero fue un desastre, pobre, todo lo que pasó, pero finalmente evolucionó bien. Después le cuento una perla con este paciente, que no nos dimos cuenta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay a nivel, digamos, mundial? O nosotros nos guiamos en base a guías, ¿no es cierto? Tenemos nuestras guías en Argentina, pero siempre miramos, digamos, a través de las americanas, las europeas, que hacen, digamos, y las adaptamos a nuestra región. Entonces, siempre que uno tiene un donante cadavérico, uno no puede hacer un diagnóstico de tuberculosis con PPD o con un IGRA, eso no está estandarizado, entonces sí o sí tienen que averiguar en sus pacientes los antecedentes, el riesgo endémico, los hallazgos radiológicos, y sí o sí, cuando ustedes vean lesiones atípicas o raras en las imágenes de los pacientes, tienen que descartar. No lo van a descartar en el momento, pero por lo menos mandan a estudiar, dicen, este paciente es sospechoso, por favor, hace un Sil-Nielsen, porque obviamente que por ahí es un potencial donante y bueno, puede que se diagnostique después de que un órgano se haya trasplantado, pero esto lo tenemos que saber. Con respecto al donante vivo, el donante en región endémica es de alto riesgo, o sea que nosotros estamos en alto riesgo. El riesgo de transmisión de una TBC activa es del 30% y el riesgo de transmisión de una tuberculosis latente es en indeterminado. Ha habido reportes de transmisión de tuberculosis latente, pero esto tampoco está medido, menos que menos en pacientes trasplantados. ¿Qué hacer en un donante vivo? Lo que ustedes ya saben, que se le piden los 50 papelitos que se le da al paciente cuando hace la evaluación, algunos se le pierde, no se hace, bueno, que es la radiografía, la PPD, ¿sí? Y IGRAS. Sepan que la PPD, el límite es de 10 milímetros, pero en inmunocomprometidos, por ejemplo, en pacientes en diálisis crónica, pacientes que están por ahí con tratamientos previos corticoides o algo, ya una PPD de 5 nosotros la consideramos positiva para decir que es una tuberculosis latente. Obviamente que para decir que es una activa hay que descartar la infección. Este es un cuadro en el que se resumen los escenarios del donante vivo, ¿sí? Con respecto a la conducta de qué hacer con el órgano, ¿sí? Y algún comentario si amerita. Lo importante de esto es que obviamente que la tuberculosis activa en el pretrasplante, si es confirmado sospechada, uno debe rechazar, eso sí, ya se sabe, rechazar o diferir, digamos, el trasplante. Y, digamos, si uno lo define, primero puede tratar al donante, no es que ya se descarta a ese paciente como esa persona como donante, sino que sí o sí debería tratarla, pero obviamente que hay que evaluar, digamos, la respuesta de tratamiento y qué órgano va a donar. Si un paciente va a donar pulmón, ¿sí? Ese órgano no va a poder, digamos, darse. Hay algunos centros, no sé, después nos dirán los colegas acá, si ellos han aceptado, ¿sí? Pulmones que han tenido tuberculosis tratada, pero obviamente que eso debería darse después una profilaxis al receptor. Bueno, y así, esto está, digamos, en las guías y esto no salió todavía, pero se está preparando un documento con la Sociedad Argentina de Infectología para que tengamos nuestras propias guías argentinas. Con respecto al receptor con tuberculosis, ¿sí? Que está en área endémica, obviamente que uno hace en la evaluación pretrasplante la historia clínica, una imagen, ¿sí? Ahí evalúa si hay lesiones o no, pero nosotros acá en Argentina solo contamos con PPD, no tenemos IGRAS. Yo sabía que por ahí en Córdoba había algún centro que tenía, digamos, usaban IGRA, pero en realidad en Argentina no lo podemos usar. Entonces solo contamos con PPD. La PPD, que ya dijimos los valores, lo que a veces le decimos a los que hacen la evaluación, que son los nefrólogos o los que están en el equipo que los ven antes de los pacientes, la PPD negativa se debería hacer un booster, que quiere decir repetir la PPD a los 7 o 10 días, porque si este valor vira, uno lo puede considerar positivo y pierde, o sea, no pierde un paciente que pudo haber dado falso negativo en la primera reacción.
Entonces esto estaría bueno que por ahí lo implementen o que nos consulten, porque muchas veces los pacientes ya nos vienen con la PPD que se hizo negativa de varios meses atrás y ya no hay tiempo de hacer esto. Entonces por ahí ustedes, que son los que primero los detectan en los pacientes, si la PPD es negativa, debería repetirse. Eso está escrito, que debe ser así. Bueno, con respecto a la tuberculosis latente, esta otra cosa que por ahí a mí también me gustaría que empiece a formar patrimonio del que evalúa antes que nosotros al paciente, porque el paciente muchas veces viene con la PPD positiva o ya lo vemos trasplantado en la PPD positiva y perdió años dando vuelta entre evaluación y evaluación con una tuberculosis latente. Entonces, la tuberculosis latente se puede tratar, hay que tratarla, digamos, en el pretrasplante. Depende de las provincias, depende del lugar, uno consigue la isoniazida y se debe dar con la vitamina B6 durante 6 a 9 meses. Aunque sea por ahí se puede iniciar el tratamiento y después viene, digamos, a nosotros para que nosotros hagamos los controles y eso. Hay alternativas, por si uno no puede dar isoniazida por algún motivo o por tanto tiempo, que también son muy buenas y se dan durante menos tiempo. Esto es las conductas, ¿sí?, en un donante fallecido con respecto a la tuberculosis. Está, obviamente, que lo importante es cuándo rechazar. No se puede, digamos, una tuberculosis activa en un pretrasplante confirmada o sospechada, lamentablemente uno no puede aceptar ese donante, ¿sí? ¿Y qué le puede pasar? Que ustedes ya hayan trasplantado a un paciente y que haya venido, ¿sí?, la muestra del órgano un VAR positivo. Por algún motivo, algo que les dio duda, mandaron a hacer una biopsia, mandaron a hacer un análisis. Y bueno, si ya está trasplantado, hay que tratar la tuberculosis al receptor, obviamente con mucho cuidado por las drogas, por las interacciones. Y bueno, hablar con el especialista en infectología para ver cómo es lo mejor para el paciente, porque después hay que ver la sensibilidad y esas cosas. Con respecto al receptor, también hay varias opciones, ¿sí? Si el paciente está con una tuberculosis activa, se debería diferir la conducta, ¿sí?, del trasplante hasta que el tratamiento esté completo o controlado, pero obviamente que no es una contraindicación absoluta. Se puede trasplantar. No es el momento ideal, en caso de emergencia se trasplanta y se lo trata después. Y esto, lo último que dice candidato a trasplante renal con antecedente de tuberculosis renal, se debería hacer una nefrectomía pretrasplante, ¿sí?, para que, digamos, por ahí no haya complicaciones después. Bueno, este es un segundo caso, también para ejemplificar la importancia del diagnóstico para la prevención, digamos, de las complicaciones en el post-trasplante. De un hombre de 65 años, este paciente es de Entre Ríos. Este sí sabíamos que pretrasplante era Chagas positivo, un trasplante renal donante vivo que salió muy bien, 2014, estaba con inmunosupresión, estaba con la profilaxis con aciclovir, estaba dentro del año post-trasplante, y al tercer mes se presenta con un síndrome febril, astenia, dolor, una celulitis en la pierna, que lo primero que uno piensa también, bacteriano, homocultivo, aureus, se le da antibiótico, CMV negativo, igual tratémoslo por la duda, porque está antes del año, y este paciente no evolucionó bien, evolucionó una úlcera a las 3 semanas, entonces siempre lo importante de esto, aunque parezca obvio, es biopsia. No queda otra. Con los trasplantados, lesiones en piel, hay que acostumbrarse a hacer biopsia, ¿sí?, porque uno se adelanta y ve bien, digamos, cuál es el problema. Obviamente que hay que tener un referente, hablar con el patólogo, tinciones especiales. Acá no me salió el nombrecito, pero esto tiene a mastigotes, ¿sí?, una reactivación, una paniculitis por Chagas. Entonces, ¿qué pasa en relación al Chagas y el donante? El riesgo de infección derivada del donante en un trasplantado hepático o renal es del 10 al 20% aproximadamente. Esto salió de un estudio del grupo, ¿sí?, un grupo argentino, ¿sí?, de la Sociedad Argentina de Infectología. Y el riesgo de la infección derivada del donante en cardio, en el trasplante cardíaco, es mucho más alto, del 75%. Entonces, es muy importante, no contraindica el trasplante tener Chagas, que el donante tenga Chagas, que el receptor tenga Chagas, pero sí o sí hay, digamos, criterios. Entonces, si uno acepta un donante, porque, digamos, tenía Chagas positivo, uno debe hacer el monitoreo.
Yo personalmente pienso, digamos, que si uno no tiene la posibilidad de hacer un monitoreo posterior, en este tipo de trasplante deberíamos pensar si podemos hacer trasplante con pacientes con Chagas. Muchas veces es difícil porque el paciente vive lejos, que eso se entiende, el paciente no puede viajar todas las semanas al centro a hacerse, pero habría que coordinar y ver cuál es la mejor manera porque digamos, el monitoreo de esto se precede muchísimo a la infección y uno puede prevenir complicaciones mucho más importantes. Pero es cierto que los 2 primeros años el paciente tiene que monitorearse, ¿sí? Y es bastante frecuente el monitoreo. Entonces, ¿cuáles son los escenarios? Si en el pretrasplante tenemos un receptor positivo, sepan que el 1% de los, bueno, el 1% de los pacientes en lista de trasplante tiene Chagas, ¿sí? O a veces un poco más. El receptor cardíaco, el 13% de los pacientes tienen Chagas y la sobrevida de los pacientes con Chagas de trasplante cardíaco es igual a que no tengan Chagas, o sea que, digamos, se trasplanta de la misma manera. La tasa de reactivación es del 8,81%, un paciente puede tener varias reactivaciones por Chagas, no es como la tuberculosis, que tenés la infección, la curás y ya está. Y la ocurrencia en cualquier momento, o sea, puede ser temprano o puede ser muchos años después. Eso también hay que tenerlo en cuenta, independientemente del momento de la inmunosupresión. Y más de una vez ya lo dije. Los receptores de otros órganos, por ejemplo, renal, ¿sí? La reactivación puede ser hasta en un 40%. Y el hepático 30%. También tienen riesgo, no tan alto como el cardíaco, pero es alto. Y el donante positivo, que tiene una primoinfección en el receptor, ¿sí? O sea que hace una primoinfección en el receptor negativo, el 5% de los donantes, ¿sí? Tienen serología positiva para Chagas, se usan los órganos de donantes chagásicos, y la tasa de primoinfección en un receptor renal es del 20 al 40%. O sea que no es mínima y hay que controlarlo. Bueno. Dentro de las manifestaciones clínicas, este es otro de los pacientes, digamos, trasplantados que puede venir con un síndrome febril prolongado y sin ninguna otra cosa más, o sea que siempre hay que saber los antecedentes y tener cuidado, pues la parasitemia asintomática no es que uno le pida, no, le pido la semana que viene a ver si aumentó, bajó, a ver qué hago, como a veces pasa con CMV, que uno por ahí si es bajita, ve la inmunosupresión y presenta asintomático, espera, no. Es en Chagas sí o sí, parasitemia positiva, trata. Yo creo que este concepto lo tienen, pero por las dudas uno lo refuerza, digamos. Y se adelanta a la enfermedad sintomática. Puede tener muchas manifestaciones, sobre todo las en piel, las paniculitis, lesiones o combate en el sistema nervioso central y, bueno, desastres con el corazón. Entonces, en el pretrasplante, sí o sí, serología al donante y al receptor, por 2 técnicas diferentes, ¿sí? Y si da una positiva y una negativa, uno tiene que pedir una tercera para confirmar o descartar que él, digamos, tenga Chagas el donante o el receptor. Donante cadavérico positivo no puede donar ni corazón ni intestino. El donante biopositivo hay que buscar la parasitemia para poder tratarlo previamente al trasplante, no diga no, después lo controlo, después del trasplante vemos, no, hay que tratar de que por ahí, digamos, si ya es positivo un donante, tratarlo. No solo por el órgano que va a donar, sino por él mismo, digamos. O sea, uno por ahí, tratando a un donante, puede evitar que esa persona llegue, digamos, a complicaciones por el Chagas más adelante. Y el receptor positivo menos de 50 años, con parasitemia, tratamiento pretrasplante, o sea, nosotros tratamos. Menores de 50 años con Chagas positivo tratamos. Sean o no potencial, o sea, tenernos en lista, los tratamos por estudios previos en los que hemos participado y hemos visto los beneficios. En el post-trasplante, obviamente tratamiento anticipado, que es lo que hablamos de monitoreo, de hacer el monitoreo, digamos, periódico en los pacientes, y acá este es el monitoreo que se sugiere, que es semanal, TRUT o PCR los primeros 60 días, después quincenal, del segundo al sexto mes, mensual del sexto al mes 12. Y obviamente que si el paciente tiene rechazo o aumento de la inmunosupresión, hay que reiniciar el screening, sí o sí. Esos pacientes que ustedes ven que sospechan rechazo, que le aumentan el corticoide, reciben timoglobulina o reciben algún tratamiento antirrechazo, sí o sí, Chagas es una de las, digamos, de los screening que hay que reiniciar con otras profilaxis que por ahí hay que volver a colocar en el paciente, pero Chagas, no se olviden de esto. Y bueno, eso
era con respecto al CHAS. Y por último, de las dos drogas que tenemos, Midazolam y Furtimox, no requieren ajuste renal ni hepático, pero sí o sí, o sea, aumentan los niveles de los inhibidores de la calcineurina, por ahí hay que tener un poco más de cuidado con eso, ver el monitoreo, pero, digamos, yo creo que se tolera bastante bien y no hay problema. Y se curan, 80%, hasta el 80% se curan. Bien. Estos dos casos eran los más importantes que quería que por ahí se lleven algunas cosas. Y vamos a uno más, que es un chico de 15 años que recibe un trasplante renal donante cadavérico, ¿sí? Andaba muy bien con sus controles, pero ahora, en abril del 2023, fiebre, 5 días, debilidad, mialgia, cefalea, plaquetopenia, hipotensión, palidez. Se vienen miles de diagnósticos a la cabeza, más uno que es lo que ahora estamos teniendo más. Y bueno, pero se le hace, digamos, PCR para dengue, CMV, Epstein-Barr negativo. El paciente del día 7 tiene epistaxis, melena, policerositis, no evoluciona muy bien, persiste con fiebre, 20.000 plaquetas. ¿Qué hacemos? Ante la sospecha, digamos, se le vuelve a repetir el test para dengue, que ahí sí da positivo. Recién el día 7, entonces también tener en cuenta que los inmunocomprometidos, los trasplantados de órganos sólidos, muchas veces estos tipos de infección que comienzan sus manifestaciones al inicio, por ahí, como tienen muy poca reactividad con respecto a los anticuerpos, suelen dar negativo al principio, pero uno, si tiene la duda, lo puede volver a repetir, sobre todo con estas patologías como dengue, chikungunya, en el que por ahí al principio están muy enérgicos los pacientes. Pueden dar positivo después de la semana, al contrario que los inmunocompetentes. Con respecto a dengue, bueno, nosotros publicaciones sobre dengue vemos mucho, los brasileros escriben mucho, ¿sí? Entonces por suerte copiamos de ahí. Y bueno, esta por ejemplo es, digamos, una serie de casos en todos pacientes. El dengue puede transmitirse por vía vectorial, pero sepan también que por vía no vectorial, o sea que transfusiones de sangre o trasplante, también uno puede, digamos, tener una infección derivada del donante. La transmisión por injerto, los síntomas suelen comenzar los primeros 10 días, o sea, en la primera semana post-trasplante, son muy rápidos, ¿sí? Obviamente que por la replicación viral. Y obviamente tener en cuenta siempre que el paciente no se va a presentar como paciente de libro, que puede haber manifestaciones atípicas, ¿sí? Puede haber colitis, encefalitis, hasta síndrome hemofagocítico. No es lo más frecuente, pero puede haber. Bueno, en esta serie, que no puedo marcar acá, obviamente que muestran, bueno, se muestra que la recuperación fue en el 93%, o sea que la evolución no fue tan tórpida como por ahí uno piensa que puede llegar a ser en un paciente recientemente trasplantado. Es lo que ellos muestran. Obviamente que muchas veces estos pacientes tienen más tiempo fiebre, más plaquetopenia, más manifestaciones de sangrado, ¿sí? Entonces por ahí la comorbilidad o la morbilidad es lo que le agrega gravedad a la enfermedad, ¿sí? Más allá de que se recuperan y se pueden recuperar con un tratamiento adecuado, que es el mismo tratamiento de sostén que los inmunocompetentes. Y estos son valores, ¿sí? La fiebre siempre es, digamos, el síntoma más frecuente, ¿sí? Fiebre, fiebre y plaquetopenia. El resto, por ahí, rash, mialgia, no es tan frecuente como el inmunocompetente, pero la fiebre es lo más frecuente. Bien, y esto es, digamos, a pedido del público de Paraguay, porque Paraguay está desde hace varias semanas con un brote de chikungunya. El chikungunya, digamos, lo que uno sabe es que es transmisión vectorial, también es un síndrome febril agudo, ¿sí? Con fiebre, artralgia, exantema, los síntomas son muy iguales, digamos, el inmunocomprometido y el inmunocompetente. Y uno se mira también lo que, digamos, la experiencia que han tenido otros países, otros años en otros brotes. Es sintomático en más del 95% de los casos y hay muchos reportes de casos, no hay casos, digamos, con grandes N. Esto es de Cali, Colombia, en el cual publicaron 10 casos de trasplantados, no tuvieron mortalidad en ninguno de los 10, ¿sí? Los trasplantes, los más frecuentes eran renales
o hepático, y bueno, lo que ellos siguen mucho es la característica de la trombocitopenia por ahí que pueden dar estas infecciones, que si bien el inmunocompetente el chikungunya no da tanta trombocitopenia, en el inmunocomprometido sí da un poco más. Hablan mucho del uso de corticoides para paliar un poco los síntomas, pero nada más que eso. Y esta es otra serie de casos de 13 en Brasil, que también, digamos, solo el 30% se hospitalizó, la fiebre en el 84% de los pacientes, es lo más frecuente, ¿sí? Y después el resto de los síntomas constitucionales, abajo cefalea, le seguían frecuencia y después lo otro es lo mismo que en la población general. Y mortalidad, no sé dónde la puse, tampoco, no tuvieron muertes por chikungunya en esta serie. Bueno, con respecto a las recomendaciones, que esto es lo más importante, de arbovirus a donantes, ¿sí? Los escenarios son donante con signos o síntomas sugestivos de infección reciente, descartar, ¿sí? Por más que uno le haga, esto después lo debatimos, pero si uno se encuentra en una situación de brote, uno le hace un NS1 IgM para dengue a un paciente y sospecha que tiene dengue, yo creo que obviamente se descarta. Que no va a haber dudas sobre eso, pero bueno, es un tema para debatir. Y donante con historia de infección se puede considerar para el trasplante luego de 30 días de cuarentena. Donante fallecido, en general no se recomienda el testeo de rutina, en algunos casos lo pueden hacer, pero eso no es una recomendación. Descartar infección aguda en donante con viaje reciente o si viven en región de brote activo, y seguimiento al receptor post-trasplante. Y en el donante vivo, bueno, uno le recomienda, si vive en corriente no hay, o sea, la recomendación es evitar viajar a endémica, pero también es cuidarse. O sea, si ustedes tienen un paciente en este momento que está en lista, lo ven muy alto, y que sucede, mirá, bañate en repelente, por favor, fíjate alrededor de tu casa, todos los nichos que haya. O sea, uno tiene que educar al paciente de cómo prevenir estas infecciones. Y bueno, Zika, que no tenemos ese problema todavía, o sí, pero no tanto. Hay que educar, además de todo esto, a los pacientes sobre las relaciones sexuales. Bien. A ver, ¿qué más? No sé cuánto tiempo hay. Ya terminamos. Dos cositas que me había pedido la doctora Orue que toque. Sobre BK, una diapositiva, que es el tema del seguimiento. Esto me gustaría que después me digan un poquito si ustedes lo están haciendo así o, digamos, lo hacen un poco más espaciado. La recomendación, ¿sí?, del seguimiento con DNA anemia de Cunat de BK, que es bastante sensible, digamos, la recomendación que cambió hace unos años, que debería ser mensual hasta el 9º mes. Y después cada 2 meses hasta los 2 años, ¿sí? Y después si se hace biopsia renal. Esto me gustaría que me digan un poquito cómo hacen el seguimiento. O con las de Coisel, que son mucho menos sensibles, quincenal los primeros 3 meses, luego mensual hasta el 6º mes y cada 3 meses a los 2 años, ¿sí? Y bueno, acá tenemos las definiciones, cuando tenemos viruria, más de 7 logaritmos, ¿sí? Se debe hacer el ADN en plasma para el seguimiento y toma de decisiones, ¿sí? Y según la carga viral que tengamos, ¿sí? Es un probable, una presunta, y cómo debería seguir el algoritmo. El trasplante renal sin signos, digamos, aumentado de rechazo agudo y función renal basal, la biopsia no es requerida previa a la reducción de la inmunosupresión. Bueno, y esto está sacado obviamente de la guía de la American Journal of Transplantation, de las últimas del 2019, este es el algoritmo que ellos muestran, está resumido acá. Bien, y con respecto también me gustaría saber qué hacen, pero bueno, las terapias ayudantes no está visto, digamos, que sean superiores, ¿sí? El uso de ayudante de leflunomida, sidofovir, fluoroquinolona, inmunoglobulina intravenosa, solo combinada con la reducción de la inmunosupresión. En realidad no hay ensayos controlados aleatorizados, se podría hacer, pero no hay una recomendación sobre esto. Y lo último, que también me pareció interesante, que me pidió la doctora que vea, es recordarle, por lo menos yo no sé cómo es en Paraguay, es en Brasil, en Argentina, digamos, la vacunación nosotros tenemos para los trasplantados, la vacuna contra el HPV es gratis, de 11 a 45 años. Entonces yo no sé, hay muchos por ahí trasplantólogos que no sé si no están al tanto o no mandan a sus pacientes, los pueden mandar, digamos, a vacunar. El HPV, una de las infecciones que es muy frecuente en nuestros pacientes y tiene un comportamiento muy agresivo, entonces
digamos, deberíamos tenerlos vacunados y recordarles el seguimiento que tienen que tener estos pacientes en el post-trasplante, que muchas veces no se cumple. Obviamente decirle al paciente, uno no lo puede llevar al paciente, a la paciente a la ginecóloga, pero sí o sí, fíjense la importancia de que el paciente cuando se trasplanta, el primer año tiene que tener por lo menos 2 controles ginecológicos, ¿sí? Con uno solo no basta, ¿tá? Cada 6 meses el primer año. Y si el paciente hizo un rechazo, también lo debe hacer cada 6 meses, ¿sí? Y digamos, el tiempo de seguimiento no hay dato, mientras tenga una edad sexual activa y qué sé yo, el paciente se tiene que seguir testeando. Y los pacientes vacunados no deben dejar de hacerse el control, o sea, sí o sí, por más que estén vacunados, se tienen que hacer el control. Esto para que sepan nomás, porque por ahí nos preguntan qué vacuna hay, cuántas dosis. Son acá, por lo menos en Argentina, la cuadrivalente, ¿sí? 6, 11, 16, 18, los serotipos, 3 dosis, 0, 2 y 6 meses por vía intramuscular. Le pueden indicar usted a sus pacientes, por favor, que se vacunen. Es gratis. Que aprovechen, pues es una vacuna muy cara. Obviamente que en el pretrasplante no está aprobada darla gratis, en el post-trasplante sí. De 11 a 45 años. Bien, muchas gracias y eso es todo. Muchas gracias, doctora Silvina. Excelente. Muchas gracias también por los aportes de las infecciones regionales. Y no sé si le damos un espacio al público, si quieren hacer alguna pregunta. El seguimiento del BK es por orina, ¿no es cierto? Mensual y después, o sangre directamente. Y DNA anemia, dice. No sé, por eso, esa es la recomendación. Eso cambió, digamos, en sangre. Eso cambió, digamos, ahora en los últimos años. Sí. No, es algo que cambió y que, bueno, cuesta, obviamente, ese. No, por ahí con Decoy-Cell se puede. Lo único que yo quería mostrarles, digamos, que las recomendaciones por ahí son que uno sea más agresivo en el seguimiento y la sensibilidad de la prueba, que digamos es 40% en la Decoy-Cell, si no. Sí, me gustaría saber, Walter, en Brasil, y si Joel tienes algún aporte sobre todo de la transmisión de los donantes a los receptores, de infecciones oportunistas regionales, hongos, micobacterias, o nosotros, por ejemplo, no podemos descubrir por qué todavía muy alta tasa de líquidos positivos de transporte, por ejemplo. Y al principio nos asustaba mucho porque tenemos alrededor del 50% del líquido que cultivamos, a pesar de que hay veces que yo soy el que ablaciono, tomo todas las medidas y me persigo, después yo soy el que tomo la muestra de líquido y me da positivo. Si son contaminantes, no tuvimos hasta ahora pacientes que se hayan infectado, o sea que aparentemente son contaminaciones. Y bueno, me interesa escuchar la experiencia regional de Brasil y de Paraguay, cuáles son las infecciones que más los acosan actualmente. Sim, do líquido de preservação, hacemos cultura sempre que chega, quando o cirurgião abre, se faz cultura. Muitas vezes é contaminação, mas se trata, o grande problema é um solo, se aparece cândida. Temos, acho que caso só, é muito grave, alguns recomendam inclusive explante. Agora parece que se tratando mais agressivamente se consegue pelo risco de ruptura da anastomose. As outros germes, poucas vezes e muitas vezes é contaminação. O nosso temor realmente é cândida.
Quisiera compartir contigo una experiencia. En el último trasplante que tuvimos en Paraguay, justamente tuvimos una infección por el líquido de preservación, lo comunicamos inmediatamente al INAT, ¿verdad? Y esto fue tratado con antibiótico de amplio espectro, ¿verdad? Entonces, hoy el paciente tiene que estar saliendo de alta después de 15 días, ¿verdad?, de tratamiento, pero realmente coincidió el cultivo del catéter doble J con el germen que había estado presente en el líquido de perfusión. Eso con respecto a un caso con líquido de preservación. Y el otro, el tema de Cándida, que habíamos tenido un donante, una chica encamada de mucho tiempo, pero con funcionalidad renal normal, se trasplanta esa joven y siempre había una pequeña colección que parecía como que no era importante perirrenal, de esos que uno piensa que se va a reabsorber. Y bueno, riñón funcionante. Después un día esta joven estalla con una hemorragia y conclusión que fue cándida en el órgano, ¿verdad?, que habíamos visto que tuvo eso ya fue 1 mes y medio después del trasplante, ¿verdad? O sea que evidentemente también ese tipo de infecciones tenemos que cuidar en los donantes a la hora de la ablación. Es un poco o muy diferente da cândida que se encontra na urina de donante. Na maioria das vezes é contaminação, e se não for contaminação, for infecção, não contraindica. Se trata do receptor. Não tem a gravidade que tem na cândida no líquido de preservação. Dengue ou chikungunya, arbovirus? Não temos nenhum caso no nosso... Temos 4.000 pacientes em acompanhamento e não temos nenhum caso que nós conseguíssemos detectar. Ela foi apresentada, o pessoal do Rio de Janeiro, que teve surtos maiores. Foi interessante, porque para eles não foi mais grave que a população geral. Foi surpresa e parece que se confirma em outros lugares que no paciente transplantado os arbovírus não são tão graves como se poderia esperar pela imunossupressão. E transmissão ainda é muito discutível, até foi comentado agora no almoço, que eles tiveram um caso de dengue que foram descobrir depois no doador, no donante, e os 3 receptores faleceram. Dos faleceram, não hicieron coração. Não. 2 receptores, isto até eu sugeri, mais que sugeri, insisti que publiquem isto como uma carta no Transplantation, no American Journal, porque isso é muito importante e tem poucos relatos. Inclusive ese caso fue bastante enigmático en el Paraguay porque nosotros no lo detectamos inmediatamente y ambos receptores tuvieron prácticamente la misma evolución con un lapso de muerte de 3 horas de diferencia entre uno y otro. Fue algo realmente impresionante, ¿verdad? Y el estudio del caso ameritó que se haga una determinación por PCR para todos los casos. Cuando eso todavía no era común, estamos hablando de varios años atrás, el hacer el NS1. Se hacía IgG, IgM, que como ustedes saben son determinaciones más tardías, ¿verdad? Entonces, a partir de ahora, todos los donantes y receptores tienen su dosaje de arbovirus previo al trasplante, que son dengue, chikungunya y Zika, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que estamos con muchos brotes y ahora inclusive en Paraguay estamos teniendo un brote de chikungunya bastante atípico con respecto a lo que se da en otros países, ¿verdad? Que, como citó la doctora, hay pocos relatos de trasplantes, de pacientes trasplantados con infección. La infección en el post-trasplante nosotros vimos que tiene realmente una baja mortalidad y tiene prácticamente la misma evolución que la de un paciente inmunocompetente. Pero en el caso de la transmisión, estoy hablando del dengue, del donante a los receptores, realmente tuvo una evolución catastrófica en nuestro caso. Un otro aspecto es el retorno de la estrongiloidíase sistémica. Porque antes, os mais viejos, antes
Antes da ciclosporina, teníamos muitos casos, se usava altas doses de prednisona. Com ciclosporina, nunca mais se teve estrongiloidíase. Quando entrou, e entrou muito bem, o tacrolimo se volviu a ter, porque a ciclosporina tinha um mecanismo eficiente de matar os estrongiloides, que o tacrolimus não tem. Então, vocês sempre tem que estar atento, e a gente, todos os nossos receptores fazem na primeira semana de transplante tratamentos 2 dias e depois repetem antes de ir embora. Tem que ter sempre em mente isso. De tu pregunta, 2 cosas. Primero, hongos y tuberculosis lo tenemos como contraindicación y cuidamos muchísimo. O sea, accidental no tuvimos, no me acuerdo, pero transmisión de infección de donante a receptor tuvimos 2 en 18 años, infecciones muy graves, muchos días de UCI, con 1 o 2 pacientes que fallecieron, receptores. Las 2 estaban relacionadas a cosas muy típicas. Una era, la donante estaba en UCI por 14 días y no le consideraban para donación ni para nada. Estaba como que con poco tratamiento. Hasta que un día llega un terapista y dice, eso es una muerte encefálica. Y lo arma todo, el diagnóstico y tal, pero no empezó antibióticos y estaba probablemente con infección. Y este receptor, este donante ha infectado 2 receptores, o sea, una falla en el proceso. Y el otro está relacionado a otra cosa que hablaste, es que era un día con muchas donaciones, hemos llamado a una pareja de cirujanos para hacer la extracción y ellos tenían 3 o 4 extracciones como experiencia. Y los riñones se fueron a Bahía y los 2 pacientes tuvieron shock séptico. Y con la misma bacteria, o sea, muy probablemente origen donante. Es un proceso que tenemos que tener mucho cuidado. Y hoy, cuando le pregunté al doctor Ciancio, lo que hacen por prevenir, porque yo creo que los trasplantadores de Santa Catarina, cuando hice mi tesis, me contaron, los de Santa Catarina, que los accidentes, los problemas, están más entre marzo y julio. Y marzo y julio es cuando cambian los residentes. Yo creo que hay que echar un ojo muy fuerte a eso. Una cosita nomás con respecto a los líquidos, tenés que ver qué flora tenés en lo que desarrolla tus líquidos. Si vos me decís, no, tengo un montón de cándida, hay que ver qué está pasando con la ablación o sea, qué manipulación tiene eso, digamos, porque depende de la flora. Si es contaminación, por nosotros dividimos en alta virulencia y baja virulencia. Es más, líquido de transporte, si desarrolla algo de baja virulencia, no siempre vos tenés que tratar el donante. O sea, que es un coagulasa negativo, algo ambiental uno evalúa, digamos. Pero por eso tenés que ver qué flora es la que desarrollan los líquidos para vos poder saber cuál es el problema que estás teniendo. Bueno, algo en la ablación, doctor. ¿Se le va la tijera? No, hay que ver algo de eso. Algo en la ablación. Nosotros somos así, los infectólogos. Lávate la mano. No es la mano. Hay mucho contacto de la flora intestinal cuando uno hace la ablación y retira. Pero bueno, cuidado con la tijera. 5 pasos. No, la pregunta es sobre la vacuna para el dengue que se acaba de aprobar. Aparentemente va a venir a Argentina y no sé si en otros países, Brasil o Paraguay, se están usando para prevenir el dengue. Y nosotros vamos a empezar ahora. Habría que ver, digamos, cuáles son, para qué está aprobada, que está aprobada creo para, no me acuerdo la edad, 4 años hasta no sé cuánto. 60. Y bueno, tenemos que ver para qué está aprobada y obviamente, digamos, según la plataforma, si es para inmunocomprometido, se ve el riesgo, digamos. Si no tienen mayor riesgo a adquirir dengue o la enfermedad no es más grave, no se va a aprobar para ese grupo. Capaz se apruebe para las zonas de más alta endemia, de más riesgo o pacientes que ya hayan tenido previamente. Hay que ver eso, cómo se va a legislar, por eso no quiero decir mucho. No sé ustedes cómo... No,
En Brasil está aprobado por la Anvisa, empieza en junio ahora a utilizarla, pero el poder público, el gobierno no ha comprado la vacuna. O sea, la perspectiva es que este año empiece a comprar la vacuna, que es una patente japonesa, y para empezar a utilizarla en el país. Yo solo quiero destacar la importancia de la biovigilancia, porque realmente hoy día, gracias a eso, a las notificaciones se pueden tomar medidas. Justamente nosotros lo que hicimos una reunión con la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y todos los equipos de trasplante es cambiar nuestros protocolos de evaluación. Y por ejemplo, como país creo que a veces es el único que nosotros a todos los donantes cadavéricos le pedimos PCR para los virus. O sea que eso ya está establecido en el protocolo. Y lo que sí hemos flexibilizado mucho es el tema de las córneas. Eso sí cambió. Zika, chikungunya y dengue. Para todos los donantes fallecidos. Es como una especie de cribado. Como si fuera COVID, exactamente. O sea que el problema va a aumentar probablemente nuestros costos, pero es lo que se consensúan con los profesionales. O sea, cada país probablemente siempre se hace una reunión y se convocan todas las representantes y se hace la evaluación. Me olvidó decir, no tuvimos ninguna contaminación con dengue en Santa Catarina igual. En Santa Catarina tuvimos la primera muerte por dengue hemorrágica hace pocos meses. O sea, ahora que empezamos con los casos graves, probablemente por la segunda infección, ¿no? La reinfección. Excelente. Bueno, muchas gracias, doctora. Gracias a los moderadores. Un aplauso.